Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Espero que la paz del Señor sea sobre sus corazones. Más en este día, les quiero compartir una parábola, la cual se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante, donde está la historia del hijo pródigo. Y yo quiero comentar mi experiencia como hijo pródigo, ya que yo también un día quise apartarme de Dios, no quise saber nada de Dios. Pasa de que del 2018 en adelante, a mediados del 2018, Dios empezó a pasarme por un proceso de silencio, donde Él ya no trataba conmigo, donde yo leía las escrituras y me sentía seco, donde yo leía la escritura y Dios no tenía nada nuevo para mi vida. Empecé a sentir una rutina, una religiosidad en mi vida. Me acuerdo que yo iba al culto y salía igual, y poco a poco, lentamente, empecé a ser seducido nuevamente por el mundo. Poco a poco empecé a apartarme y alejarme de Dios, ya que Dios no me respondía y yo me sentía desechado. Pero, querido amigo, le quiero decir que todos en algún momento vamos a tener que pasar una etapa de silencio de parte de Dios, donde Dios nos va a probar, donde Dios nos va a moldear, donde Dios va a formar algo en nuestras vidas. Y siempre va a ser para edificación, siempre va a ser para crecimiento. Y pasa, mi querido hermano, que a fines del año 2019 yo me aparté de Dios, me alejé de Dios, ya no quería orar, empecé a practicar las cosas donde Dios me había sacado, ya no quería saber de Jesús, ya no quería saber del Espíritu Santo, de nadie. Y, y pasa de que yo me empecé a sentir desechado por Dios, de que Dios ya no quería nada conmigo porque tomé malas decisiones, me equivoqué, lo hice mal. Y me acuerdo que en las vacaciones del año 2020 me fui para Villarrica. Y allá en Villarrica tuve un sueño una noche, donde habían dos jóvenes en una habitación conmigo. Y una de estas jóvenes me pregunta, ¿Dios es omnisciente? La palabra omnisciente es que Él lo sabe todo, lo conoce todo. Omnisciente. Y yo le digo, sí, Dios es omnisciente. Y después entra otra joven y me dice, sí, Dios es omnisciente y hay una promesa en Lucas 15:15. Y me dice, hay una promesa en Lucas 15:15. Y yo me despierto. Y en mi espíritu, en mi mente estaba Lucas 15:15. Ya yo seguí durmiendo, me desperté en la mañana. Y cuando me despierto, Lucas 15:15. Pero qué raro, qué extraño. ¿Qué Dios me querrá hablar con esto? Porque, viste, puede notar el amor de Dios, que aunque nosotros nos apartemos y nos alejemos, Él nos va a buscar con cuerdas de amor. Y pasa de que cuando abro mi Biblia, Lucas 15:15, leo la escritura y veo que es la parábola del hijo pródigo. Y yo estaba siendo un hijo pródigo. Y yo en ese momento me quebranté. Y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía si ese sueño realmente provenía de parte de Dios. Pero yo sí conocía la parábola del hijo pródigo, pero yo no sabía el capítulo y el versículo exacto donde estaba esta historia. Y me llama la atención que yo dije en mi corazón, Señor, si esto es tuyo, confírmalo. Y me acuerdo que en aquel tiempo estábamos construyendo con mi papá. Yo lo estaba ayudando a construir la casa allá en Villarrica. Y mientras yo estaba en Villarrica, me acuerdo perfectamente que mi papá tuvo que ir a comprar unos materiales. Esto fue en la mañana. Y quedé solo un rato, un tiempo. Y me acuerdo que me senté en la casa, que yo estaba ayudando a mi papá a construir. Y mientras estaba en la casa, sentí en mi corazón de prender la radio, Tiempos Finales. Así se llama, o se llamaba la radio en aquel tiempo, Tiempos Finales. Y cuando la prendo, estaba predicando un pastor llamado Julio Aranda. Era una predicación envasada, ya que el pastor falleció hace años atrás de una forma trágica, pero fue un hombre de Dios. Pastor Julio Aranda, un varón argentino, el cual cuando yo prendo la radio justo estaba hablando del hijo pródigo y de lo que vivió, de lo que le pasó al hijo pródigo. Es tremendo lo que Dios me empezó a ministrar. Y el pastor Julio Aranda empezó a comentar y a decir que había una promesa. Y esta es la promesa, ya que si usted estudia la escritura, se da cuenta que el hijo pródigo pidió parte de los bienes, de su herencia, de lo que le correspondía.
Y dice que lo malgastó perdidamente. Se fue de su casa, se fue de la casa del padre y lo malgastó perdidamente. Hasta que en un momento fue a apacentar cerdos, se llegó a un hombre y empezó a ayudarlo a apacentar sus cerdos, sus animales. Y en un momento este hombre deseó las algarrobas, la comida de los cerdos, porque no tenía nada. Lo había malgastado todo, lo perdió todo. Y en un momento este hombre dijo, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, el hombre estaba en una situación terrible, en una situación angustiante y triste. Y muchas veces nos pasa eso, que cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos llenamos de amargura, nos llenamos de tristeza, de un vacío terrible. Gloria a Dios, porque aunque nosotros nos queramos ir al mundo y apartarnos de Dios, créame que usted siempre va a ser infeliz en ese lugar. Siempre va a haber amargura en su vida. Siempre va a haber tristeza. Porque el que conoció el don celestial, el que conoció la presencia del Espíritu Santo, jamás las cosas del mundo le van a llenar. El único que puede llenar al hombre y a la mujer es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y pasa de que la Escritura dice, me levantaré, dijo el hijo pródigo, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre jamás rechazó al hijo pródigo. El padre jamás le dijo, no, tú ya no me sirves, tú me fallaste, ya no te necesito en mi casa. El hombre te puede rechazar, pero el Padre, nuestro Señor Jesucristo, jamás nos va a rechazar. Dios jamás nos va a rechazar. Si su propia palabra dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Yo no lo echo fuera. Dios jamás va a menospreciar un corazón contrito y humillado. Créame que no, porque lo dice su palabra, lo dice la Escritura. Los hombres pueden hablar muchas cosas de ti, pero que no te importe la opinión de los hombres. Tú levántate, porque Dios te puede sanar el corazón, te puede restaurar y puede hacer grandes cosas en tu vida. Gloria a Dios. Y el padre no rechazó al pródigo, y el pastor Julio Aranda, mientras él decía y comentaba estas cosas que yo le comento a ustedes, también decía de que la promesa era esta. Y el hijo pródigo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí está la promesa. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vestiduras nuevas para mi hijo. Si usted se vuelve a Dios, querida hermana y querido hermano, si en algún momento se apartó de Dios, se alejó de Dios, pecó contra Dios, pero si usted se vuelve a Dios, esto es lo que Dios va a hacer contigo. Pondrá el mejor vestido. Te va a limpiar tus vestiduras. Si tienen barro, si están con manchas, con arrugas, Dios te va a poner un nuevo vestido. Te va a lavar, te va a limpiar. Te va a restaurar tu vida, te va a sanar. Y dice, y vestidle, vístanle, y pongan un anillo en su mano. Y el pastor decía, tanto lo que le comenté de la vestidura nueva, también comentaba el pastor de que el anillo representa la autoridad. El anillo representa el poder espiritual, la autoridad como hijo de Dios e hija de Dios. La potestad que nosotros tenemos espiritualmente, que Dios nos concedió por ser sus hijos. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo, y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. De eso trataba la palabra que predicaba el pastor Julio Aranda, y yo en ese momento me quebranté. Yo en ese momento me puse a llorar, porque yo dije, el Espíritu Santo realmente me está hablando y me está confirmando el sueño que me mostró anoche. Es tremenda la parábola del hijo pródigo. Y pasa de que en esos momentos, en esos días, allá en Villarrica, yo meditaba, pensaba en todo lo que me estaba pasando, sucediendo.
Y me acuerdo que una noche me desperté en la madrugada y yo salí al campo, allá en Villarrica. Y el campo allá es precioso, es hermoso en la noche, ya que se ven todas las estrellas, se ve muy estrellado, muy despejado el cielo. En un momento quedo mirando al cielo y yo digo, Señor, si tú sigues conmigo y no me has rechazado, yo te ruego y te pido que me des una señal en el cielo. Miré la locura que yo le pedí a Dios. Y pasa que en ese momento que yo le pido eso, un destello azul aparece en el cielo y se apaga. Y yo quedé así para adentro. Yo quedé, Señor, ¿eres tú? Y yo le dije a Dios, Señor, si fuiste tú, haz que ese destello azul alumbre de nuevo. ¡Pah! Apareció nuevamente ese destello azul en el cielo. Y yo me fui corriendo a mi casa feliz y contento porque Dios me había perdonado, porque Dios no me había rechazado, porque Dios no me había desechado. Gloria a Dios, sino que Dios me estaba dando nuevas oportunidades. Porque las misericordias del Señor se renuevan día tras día, las misericordias de Dios se renuevan en nuestras vidas. Pero esto no acaba aquí, sino que al otro día cuando me despierto, feliz y contento de lo que había pasado, de lo sobrenatural que sucedió en la noche, con mis padres fuimos a comer a una feria costumbrista en Huincacara, al lado de Villarrica, cerca del volcán. Y la feria costumbrista, para los que no saben, es un lugar donde hacen comidas tradicionales de Chile. Y me acuerdo que ese día me comí un rico cordero al palo con papas cocidas, si no me equivoco, o papas fritas, no me acuerdo ya, pero era un cordero al palo. Y me acuerdo que en esa feria costumbrista había un bosque, y en el bosque había como juegos para niños, y había un columpio. Y es un contexto de noche, era de noche, estaba oscuro. Pero yo me fui, me subí a ese columpio, y en un momento nuevamente me vino la angustia, me vino la aflicción, me vino esa tristeza dentro de mí, porque yo veía que habían parejas, que había gente acompañada, había niños jugando juntos, o sea, todos eran pareja, todas las personas estaban en pareja, pero yo estaba solo. Y yo en ese momento me sentí solo y me sentí triste, me empecé a angustiar, angustiar en ese columpio. Y me acuerdo que mientras estaba en ese columpio yo le dije, Señor, si tú estás conmigo en este lugar y si tú eres mi amigo, yo te pido y te ruego, Padre Santo, que esta feria costumbrista se corte la luz y se apague todo y se corte la música y nos vayamos para la casa. Y no pasaron ni 5 minutos, se cortó la luz y nos tuvimos que ir para nuestros hogares. Se acabó la feria costumbrista y era temprano. O sea, llegaba más gente a comer, llegaba más gente a escuchar la música de ese lugar, pero Dios me respondió de forma sobrenatural nuevamente por medio de 2 señales, una en el cielo y ahora en la tierra. Él queriéndome decir, yo estoy contigo. Aunque tú te sientas solo, yo estoy contigo. Aunque el hombre te ha desechado y te ha rechazado, yo estoy contigo. Mi presencia sigue contigo. Yo soy tu amigo. Aunque tus amigos te hayan fallado, nuestro amigo fiel jamás nos va a fallar. Por eso, mi querido hermano, yo les vengo a comentar y a testificar estas hermosas experiencias con Dios, porque si usted se alejó de Dios, le falló, se apartó de su presencia, no es el fin, no es el fin, sino que fue un proceso, un propósito, quizás Dios tenía ahí. Pero dice su escritura que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas te van a ayudar para bien si tú amas a Dios. Porque nadie está exento de pecado. El que diga que jamás ha pecado es un mentiroso. Es un mentiroso. Perdone que le diga, pero el único que nunca pecó fue Jesucristo en esta tierra. Usted levántese, mi hermano. Dios lo quiere sanar, lo quiere restaurar, quiere hacer nuevas cosas en su vida. Tiene un propósito poderoso con usted. Y no permita que el hombre o la mujer lo aplaste. Porque esos instrumentos no son de Dios, sino que son de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque Dios jamás va a querer que usted se pierda o esté en el mundo, sino que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes y los quiere cumplir en nuestras vidas. Así que yo me acuerdo que cuando yo estaba en el bosque y sucedió esa señal y se apagó la luz, se cortó todo quedó oscuro, yo fui corriendo a buscar a mi mamá y la llevé al columpio y yo quebrantado le decía, mamá,
Señor me respondió de esta forma, porque yo le comenté a mi mamá mi situación, de cómo estaba mi condición y me emociono comentando estas cosas. Mis ojos se llenan de lágrimas porque yo lo tuve que vivir, lo tuve que pasar y no la pasé bien. Pero la gracia y la misericordia de Dios me sustentó, su presencia me sustentó y Dios también a ti te quiere sustentar. Gloria a Dios. Y si Dios me permite en este día, en esta tarde, testificar esta palabra y esta palabra ha llegado a tus oídos con un propósito, no es casualidad, Dios tiene un propósito contigo. Dios te quiere sanar, te quiere levantar y te quiere restaurar. Gloria a Dios. Que no te importe lo que diga el hombre, sino lo que diga Dios de ti. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, no es el fin. Dios tiene nuevos propósitos, nuevos comienzos. Sus misericordias son renovadas en este día. Y Dios quiere traer perdón, restauración y sanidad sobre ti, sobre tu casa, sobre tu vida. Así que Dios le bendiga a todos los hijos del Señor. Que la paz del Señor sea sobre sus corazones. Y medite en esta palabra, medite. Pregúntale a Dios, consulte, busque de Dios, clámele. Él está atento a los clamores de sus hijos. Como había comentado, Dios jamás va a menospreciar un corazón contrito y humillado. Jamás, jamás. Nuestras lágrimas no son en vano, sino que llegan como incienso delante de la presencia de Dios, cuando le clamamos y nos humillamos delante de su presencia. Así que Dios le bendiga. Mis hermanos, Dios quiere ponerle vestidos nuevos, vestiduras nuevas, limpias, blancas, resplandecientes, un anillo en su dedo de autoridad como hijo de Dios y calzado en sus pies. Así que Dios le bendiga y la paz del Señor sea sobre sus corazones y nos vemos pronto en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios.